misterio es lo que no te atreves a contar. Una vez que escuchas, algo te escucha a ti. Nos vamos a ir hasta la zona de los volcanes, donde ya se encuentra con nosotros Gil. Bienvenido. Buenas noches, Gina y Nacho. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. También, amigo. aquí ya listísimos para escuchar relatos. Gusto saludarlos. Bueno, realmente trataré de ser breve. Bueno, nosotros actualmente mi familia y yo, pues vivimos, más bien siempre hemos vivido en el municipio de Atlautla, al oriente del Estado de México, exactamente en las faldas del volcán Popocatépetl. Mi padre es originario de aquí de Atlautla. Mi madre es originaria de una comunidad que está como a más o menos como a 45 minutos a pie, 20 minutos en automóvil de aquí de este municipio. Se llama Santiago Amalhuazuca. Y bueno, la historia sucede ahí hace aproximadamente unos 28 años más o menos, que era cuando en esa época yo tenía como unos 6 años, 5 años aproximadamente. La abuelita de mi mamá en ese entonces había fallecido, entonces pues acudimos al sepelio y después a lo que viene siendo pues a sepultarla. En ese entonces pues mi papá es de las personas que aquí por tradición en esta zona acostumbra a acompañar el día de que se va a sepultar para pues excavar la fosa, ¿no? Como son comunidades de más tradición, en este caso pues quien se encarga de hacer las fosas para sepultar a las personas pues son los vecinos y familiares que están allegados al difunto. Entonces pues mi papá acude al panteón de la localidad a excavar junto con otras personas, y pues resulta que a él le toca ya en la parte más profunda excavar y encuentra huesos, Sí. encuentra un sombrero y algunas pertenencias. Entonces pues como era la labor tuvo que sacarlos, y él me cuenta que al exponerlos al aire pues por la misma situación de que llevaba, pues no sé exactamente con certeza cuánto tiempo llevaba esa persona ahí, era un hombre. Entonces saca las osamentas y con el aire, al contacto con el aire se deshacen algunas, y pues bueno, terminaron de excavar la fosa y regresaron esos huesos y las pertenencias que encontraron a la fosa. Esta osamenta pertenecía al esposo de la señora que iban a sepultar ahí. Pasó el proceso, llevaron en este caso vendría siendo a mi bisabuela, y la llevan a sepultar. Termina todo lo que venía siendo pues el sepelio, ¿no? Y pues igual por tradición o una mala práctica, entre los que estaban excavando pues estaban brindando, bueno, no brindando sino tomando bebidas embriagantes, y de regreso pues en la casa igual, ¿no? Se ofrece una comida después del sepelio, y pues se dice que el alcohol, ¿no? Para aminorar las penas. Pues resulta que en esos años el transporte ahí en esa localidad se terminaba muy temprano, como eso de las, pues actualmente se oscurece como a las 6:30, entonces supongamos que cae la noche y se acaba el transporte. Okay. Entonces nosotros, mi mamá, mi hermano y yo, pues tomamos el camino rumbo a la base de taxis, tomamos el transporte y nos fuimos a casa. Mi papá siempre fue una persona de algo así como no tener tanto miedo a las cosas o a las situaciones. Entonces él, por lo mismo de esta situación que ya estaba un poquito alcoholizado, él dice, bueno, yo voy caminando, ustedes vayan en el transporte. De esa localidad de Santiago Amalhuazuca a Atlautla, donde nosotros vivimos, pues existe un camino de terracería, que por eso refería al principio, que más o menos caminando son 40 minutos, y pues atraviesa todo lo que viene siendo terrenos de cultivo, y bueno, chiste es de que mi papá, no sé tampoco decirles la hora, pero pues han sido como las 10 de la noche, empieza a emprender el rumbo hacia la casa. A la salida de este pueblito llega un momento en que el camino va a la orilla de una barranca. Okay. Entonces, o más bien
a un lado del camino hay una barranca profunda. Entonces él empieza a caminar y hay una parte muy señalada donde hay un fresno muy grande. Ahí pasa mi papá, enciende un cigarrillo porque él también, bueno, desde muchos años ha fumado, siempre lleva cigarros con él, entonces prende un cigarrillo Sí. y empieza a caminar. Y exactamente pasando ese fresno, a su mano izquierda, bueno, en este caso venía de sur a norte, que es más o menos la ubicación geográfica, viene caminando y del lado izquierdo, donde ya estaba la barranca, se le aparece a una persona. Entonces mi papá lo vio, y mi papá no es de las personas que tenga ese don de ver a las personas, no a los espíritus. Entonces lo ve, sigue caminando, pero nunca voltea, solamente pues alcanza a ver como que con la vista periférica, como le llamamos comúnmente de reojo, ve que es una persona. Él camina, pero se empieza a poner nervioso. Entonces pues de reojo alcanza a ver que esta persona, alcanza a distinguir las características de la persona. Entonces de ahí de donde está ese fresno son como unos 80 metros, donde hay una bajada y hay que cruzar esa barranca. Entonces mi papá caminó todo ese tramo con la persona a un lado, el espíritu o la aparición a un lado, siempre lo acompañó o siempre estuvo a un lado de él, hasta que llega a la barranca. Y en esa barranca, al empezar a cruza la barranca y no se da cuenta ni en qué momento lo pierde. Eso nos contó. Pues pasó el tiempo, días después se lo platicó a mi abuelito, que en ese tiempo todavía vivía, y le dice: mire, suegro, pues esa fue la situación. Entonces mi abuelito le pregunta: a ver, dime cómo era esa persona, si alcanzaste a verla. Okay, bueno, era una persona aproximadamente de cierta estatura, llevaba más o menos estas ropas y ciertas características. Entonces mi abuelito le dice: pues esa persona fue la misma que desenterraste cuando fuiste a hacer la fosa. ¿Cómo? Entonces, bueno, mi abuelito sí lo conoció. Sí. Ya mi papá contó lo que le había pasado desde que hicieron la fosa y desde que esa persona se le apareció. Y sí le dijo: mira, esa persona fue exactamente el esposo de la señora que enterraron. Tú ya no lo conociste, pero así era él, realmente así era. Entonces, bueno, ya en la parte final, pues sí, mi papá pues se impresiona porque pues él no lo había conocido, ¿no? Entonces, pues mi abuelito le dice: mira, esta persona, pues mi abuelo pues no trató de que mi papá no se asustara o de que no lo tomara de una manera negativa, y pues pudiera ser que en ese tiempo pues fuera cierto, ¿no? Al no conocerlo, mi papá pues dice: mira, este señor fue el esposo de la abuelita de mi mamá, pero él murió muchos años antes, entonces tú no lo conociste, pero bueno, así como me lo describes, él fue la misma persona de la que tú sacaste las pertenencias y los huesos, ¿no? Pues bueno, ya le dice mi abuela a mi papá: probablemente lo único que quiso es pues cuidarte, porque en ningún momento te asustó. Entonces pues mi papá dice: pues no, nunca me asustó, o sea, solamente lo vi que iba al lado mío. Lo que sí le puedo asegurar es que no iba caminando, y pues cuando yo llego a la entrada de la barranca, incluso la barranca, pues no vi ni en qué momento desapareció, pero después de que yo me di cuenta que ya no estaba, pues sí me dio un escalofrío bastante fuerte. Claro, y cómo no, vaya impresión. Pues, así es, y bueno, pues esa es la historia como tal. No sé si pueda contar otra así de manera muy rápida. Claro que sí. O en otra ocasión. Bueno, en esta ocasión pues se trata sobre... Es una cierta duda que yo tengo respecto a veces a lo que viene siendo pues el significado de muchas cosas que se utilizan o que utilizamos aquí en este mundo, ¿no?, material. La historia comenzó hace pues ya unos 15 años, yo creo 20 años, cuando todavía mi abuelo paterno vivía. Bueno, tuvo un accidente, entonces pues estuvo hospitalizado en Ciudad de México. Por cierto, en Hospital Balbuena. Y pues bueno, siempre se ha dicho que en el hospital se hacen muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Esta ocasión pues
mi abuelo pues es operado por una fractura de pierna y pues bueno, tenía que estar en observación en ese hospital. Entonces, una ocasión lo fuimos a visitar y él nos dijo, bueno, yo pasé a visita, lo saludé y me dice, ¿qué crees que ayer trajeron en la madrugada trajeron a un sujeto que estuvo al lado pues derecho e izquierdo de mi cama? Y pues se dijo que escuché por los médicos que lo habían pues balaceado. No tardó mucho cuando lo sacaron muerto. Entonces mi abuelito pues sintió esa impresión muy fuerte y de ahí como que decayó su ánimo, ¿no? Una ocasión que lo fuimos a visitar igual, me dice, oye, bueno, le dijo a mi mamá, dice, oye, me sucedió algo muy extraño anoche. Y le pregunta a mi mamá qué le sucedió. Me dice, mira, anoche o ayer estaba aquí acostado y entró una persona. Bueno, de hecho me habían traído mi cena, me trajeron mi cena, mis alimentos y una manzana. Entonces la manzana estaba pues en la mesita, bueno, en la charolita, y yo vi como del pasillo entró un sujeto, no un chavo, un señor, no sé. Entró y le dijo, ¿cómo estás, tío? Y le dice mi abuelito, bien, pero pues obviamente no era ningún familiar, ¿no? Pero mi abuelito pues en la confusión le dice, bien. Y llegó y se paró frente a él y le dice, qué bueno. Dice, oye, ¿no te vas a comer tu manzana? ¿Me la puedo llevar? Y le dice mi abuelito, sí, está bien, llévatela. Entonces el sujeto toma la manzana y se sale por la puerta y se va por el pasillo. Nunca supieron quién fue. Después, atando cabos, bueno, o haciendo nuestras conclusiones, se dice que pues esta persona o este espíritu le robó el alma, porque así se manejó en este caso, en nuestra casa, que la persona se robó el alma de mi abuelito porque salió del hospital y a los pocos días murió. Entonces, mi duda es si eso puede representar como la vida, porque yo en una ocasión, cuando todavía el programa estaba a cargo del señor Juan Ramón Sáenz. En paz descanse, sí. En paz descanse, exactamente. Bueno, ya también aquí tenemos ya varios años escuchándolos. Y en ese tiempo, aproximadamente por fecha de muertos, alguien contó una historia, y espero que me esté escuchando. Uh-huh. Era un microbusero quien, después de... Bueno, fue una historia muy, muy larga, pero muy bonita. Un microbusero que recogió personas en un panteón y luego se las volvió a dejar en un panteón, pero una persona le regaló una manzana. Entonces, cuando ese microbusero avanza y busca la manzanita, era solamente un paliacate y la manzana llevaba monedas. Entonces, me quedé así con esa impresión, lo quise relacionar, pero bueno, ese sería mi relato. Fíjate que a través de escuchar estos relatos nos vamos identificando con las vivencias o las experiencias que tenemos o que nos han platicado, y entonces a la hora que haces esta relación en ese relato que escuchaste, lo que nos acabas de comentar, pues podría ser una posibilidad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esa es una duda que pues la verdad yo no he querido como que investigar ni sacar cierta conclusión. Claro. Pero bueno, eso sería todo. ¿Podría mandar un saludo? Claro, amigo, cuando gustes. Bueno, pues un saludo para la familia Rosales Toledano en Atlautla, para toda la familia Toledano en el Santiago Malhuazuca, y para los estudiantes de la Universidad Politécnica de Atlautla. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, amigo, por estar aquí presente y participar con estos dos relatos. Que tengas excelente noche. Igualmente, buenas noches. Hasta luego, muchísimas gracias. Es como regresar a la radio. En una de las tantas casas donde vivimos nosotros. Uh-huh. La verdad, cuando llegamos a una casa muy bonita, muy grande, era una casa que estaba en la colonia popular, en la mera esquina, una casa grande. En esta casa, pues las personas que nos la rentaron eran los dueños. Para esto nosotros siempre nos llamó la atención y nos gustó esta casa cuando pasamos por ahí, ya que tenía un jardín grande, árboles, y pues la construcción era grande, 2 pisos de material. Para esto nosotros en las primeras 2-3 semanas
pues todo normal, todo tranquilo, pero empezaron a haber eventos paranormales que empezaron a inquietarnos un poco, perdón, Sí. empezaron a molestarnos. Para empezar, las cosas que dejábamos en X lugar, no sé, en la cocina, de repente aparecían en otra parte de la casa, ya sea, no sé, si yo dejaba mi reloj o algo porque iba a hacer algo para cocinar, de pronto aparecía en el baño de arriba, o cosas por el estilo que nos estaban inquietando. Se oían pasos en lo que era la planta alta cuando no había nadie, o en el techo también se escuchaba como que alguien por fuera de la casa golpeaba lo que eran las paredes de la casa, siendo que pues dentro de la propiedad varias veces nos salimos a buscar qué es lo que estaba pasando. De pronto empezaron a ser más cotidianas, más seguidas, empezaron a surgir cosas un poquito más fuertes, empezaron a oír que nos hablaban cuando no sé, yo nomás, solamente yo estaba aquí en la casa, escuchaba que me hablaban por mi nombre, y luego mi hermano, uno de los mayores, amanecía con moretones, con rasguños, con golpes, y siento que él dormía solo en una habitación. Yo dormía en otra con mi otro hermano menor, pues descansar, él dormía en la litera de arriba y yo en la de abajo, y pues nosotros igual que se bajara mi hermano y que pisara con un moretón o algo, pero él dormía solo. Pero decía él que él tenía sueños que no lo dejaban dormir, que al despertar no lo recordaba con exactitud, pero sí se despertaba muy exaltado. Para esto ya teníamos como 2 meses de vivir en esta casa. Empezaron a haber otros eventos que también nos estaba afectando mucho, ya que había muchas discusiones entre nosotros en la familia, problemas económicos. Empezamos a tener pues lo que sean malos sueños. Por ejemplo, yo empecé a soñar con una mujer blanca de pelo güero, pelo corto y collado, o sea, con mucha joyería siempre encima, y que siempre nos maldecía y nos decía que nos iba a matar y que iba a acabar con nuestra felicidad. Y pues yo siempre despertaba llorando, asustado. Para esto yo tenía como 6 años aproximadamente, y a mí yo creo que era de los que menos eventos tenía, pero sí en el sueño ahora sí que sí era perseguido, molestado. Mis hermanos eran los que tenían, por ejemplo, que una vez mi hermano venía llegando del trabajo y uno de los portisterios, sin razón alguna, se cayó enfrente de él, o sea, por casi nada le caía encima. Portisterio, estaba hablando de los muebles esos donde está la televisión, puedes poner figuras, el DVD y todo este tipo de cosas, el estéreo, vaya la redundancia, y luego, por lo regular, esto sucedía a cualquier hora del día, pero luego después empezamos a tener más problemas familiares, problemas económicos, hasta el grado de que pues ya no había forma de sostener y pagar esta vivienda, porque pues la renta era cara. Cuando platicó mi padre con sus compañeros de trabajo, amigos de él, le comentaron que esta casa pues que era de unas personas que se dedicaban a cosas malas, del narcotráfico y cosas así por el estilo, que este tipo de personas por lo regular siempre busca cosas dentro de la magia, de la muerte, o sea, adoración a la muerte. No lo estoy satanizando tanto, solamente yo estoy dando ahora sí que lo que le platicaron a mis padres, que
otras personas ajenas. No estoy diciendo que, por ejemplo, que la muerte o los que adoran a la muerte sean personas malas ni nada. Hago ese pequeño paréntesis para que no se malinterprete, todo respeto a las creencias de cada quien. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido católicos, empezamos a pedirle ayuda a un sacerdote que era conocido, y él fue a bendecir. Hubo error porque empezaron a hacer esto más violentas las horas, sí, que en lugar de ser ya algo molesto, ya era algo que casi insostenible. Por ejemplo, a mi mamá le empujaron de las escaleras, a mi papá pues seguido le tenía accidentes o cosas desafortunadas ya fuera de la casa, ya no tanto en la casa. O sea, la mala energía esta que había en la casa se empezó a impregnar hasta fuera de la casa. Empezaron a suceder eventos paranormales, empezamos a tener muchos problemas. O sea, uno de mis hermanos eran de varias habitaciones, y en ese tiempo vivíamos toda la familia junta. Él se decidió por problemas familiares, por problemas con nosotros, se decidió salirse. Otras cosas también. A mi hermano, que tenía más, ¿cómo podría decirlo? Al que más lo molestaban, al que más daño tenía. Él había tenido un accidente muy fuerte automovilístico, chocó y por poco no lo libra. Su carro quedó destrozado, pero gracias a Dios a él nada más fueron heridas leves y un esguince en el cuello. Y a esto ya no le había gustado a mis padres, y mis padres contactaron a la persona de la casa y le preguntaron de que si había tenido estos problemas cuando vivía ahí, y dice que la persona pues primero le sacaba la vuelta, no quería platicar, no quería decir nada, y dice no, nosotros nada, nomás decidimos irnos para Estados Unidos, no tengo ningún problema. Para esto mis padres empezaron a comentarlo con los vecinos. Uno de los vecinos era familiar de la dueña, y pues nos dijo que nos recomendaba que nos saliéramos de esa casa porque esa casa estaba malograda. O sea, que la persona que habían vivido, su pariente, hacía cosas y los tenía enterrados ahí en la vivienda. Para esto ya nosotros mejor estábamos buscando casa. Al cambiarnos de casa todo cambió, volvió a ser la normalidad. Volvimos ahora sí que esa aura, ese ambiente, esa cosa pesada que se sentía entre la familia se despejó. Bueno, se despide su amigo el vikingo, escribe él desde el Ovique, Matamoros, Tamaulipas, donde se respira el miedo. Claro, vikingo. Mi amigo vikingo. Oye, pero es que llegar a esta casa y empezar a tener hasta cierto punto ya agresiones, entonces fue una situación difícil, y que no quisieron ser abiertos con ellos, ¿no? Las personas que obviamente sabían que ocurrió ahí, algo, ¿no? Sí. Pero también los dueños o las personas que están en contacto con estos lugares se reservan esta información para que lleguen más personas, para que no corra la voz. Claro. Y luego ya queda ese sitio estigmatizado, y entonces va a representar una pérdida en vez de una ganancia. Sí, me parece un tanto lógico, ¿no?, que así ocurra. Sin embargo, los que pues habitan el lugar, pues sí que le van a sufrir, y no sabes qué tipo de consecuencias puedas acarrear, porque obvio, quién sabe quién va a ocupar ese lugar, y no sabemos si también llevan a alguien que sea sensible o que tenga el canal, lo que le llaman el canal abierto. Entonces las consecuencias pueden ser muy terribles. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, me llamo Darinka. Bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas? Gracias, de Metepec. Perfecto, ¿y qué nos quieres platicar? Tengo una historia, y yo ya había leído hace tiempo sobre los incubos, porque pues siempre, desde pequeña tenía así como que muchas cosas paranormales que me han sucedido. Entonces pues eso me interesa mucho, y leyendo sobre diferentes cosas un día encontré ese tema de los incubos y los sucubus,
Y una noche que estaba durmiendo, recibí así una llamada desesperante de una persona. Súper espantada estaba, le contesté, le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no inventes, estoy súper espantada, me acaba de pasar algo. Y yo dije, ¿pero qué te pasó? Yo pensé que pues alguien se había metido como que a su casa, ¿no? A robar. Y me dijo, es que vas a pensar que estoy loca por lo que te voy a decir, pero estaba ya durmiendo bueno, esto les comento, eran ya como las 3 de la mañana. Sí. Y ella estaba durmiendo y dice que escuchó como alguien empezó a caminar alrededor de su cama. Entonces cuando ella escuchó eso pensó que pues era uno de sus hijos, y abrió los ojos y dice que ya no se pudo mover. Entonces cuando ella quiso voltear, pues ya no puede moverse. Dice que de repente sintió como alguien se subía en su cama. Para eso ella me di cuenta que estaba acostada así como de lado, en posición fetal, y dice que sintió como alguien se subió hacia atrás de ella y se recostó, la abrazó y me dijo, vas a pensar que estoy loca, pero yo sentía como alguien estaba como que queriendo tener relaciones conmigo. Y yo le dije, ¿cómo crees? Y me dijo, no, sí, fue horrible, porque inclusive en mi oído ella dice que escuchaba pues como un gemido, ¿no? De un hombre, como le hacía, tipo así como que, y de verdad yo sentía como me movía como si estuviera teniendo pues relaciones con alguien, ¿no? Entonces, pues yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, eso es un incubus. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, es un incubus, ¿no sabes qué es eso? Y me dijo, no. Y le dije, bueno, pues revisa en internet y ya mañana platicamos. Entonces, pues al otro día que nos vimos, ya me dijo, sí, o sea, tal cual, lo que tú me estás diciendo fue lo que me pasó, pero yo no sabía ni me imaginaba por nada del mundo que eso pudiera pasar, porque pues ella me cuenta que sí experimentó en ciertas ocasiones la famosa subida del muerto, pero esto que le pasó y que les acabo de contar jamás. Entonces ella estaba muy espantada porque pues en ese tiempo en su casa ella empezó como que a escuchar muchas cosas, incluso como unas risas de mujer, y a mí me decía, es que a mí me da miedo que le pase pues algo a mis hijos, ¿no? O qué tal que en vez de un día entran al cuarto de uno de ellos y tratan de hacer lo mismo. Entonces pues ya una persona le dijo que hiciera ciertas oraciones, y pues ya fue así como ella quedó tranquila. Después se cambió de casa. Esa noche sí que me habló, estaba súper asustada, el otro día igual. Ella ya estaba así súper espantada, ya no quería que llegara para nada la noche porque pues no quería volver a pasar la misma experiencia. Pero a mí, en lo personal, no me ha pasado esto, que no me pase nunca, pero sí he escuchado historias sobre eso y creo que sí es muy fuerte, ¿no? Claro, y fíjate, tu amiga tuvo la suerte que se comunicó con alguien que tenía conocimiento del tema, porque esto se lo dice a alguien que no le creería, ¿no? Que no sabe de qué se trata, pero tú la pudiste orientar y decir, no, pues es que sí existe, puede ser un demonio y chécale por este lado, ¿no? Pero sí debe ser una experiencia fuerte. Sí, pero yo como les comento, pues ya había leído un poco y pues ella sí, ya el otro día en la plática sí me dijo así como, yo no sabía que existía eso, ¿tú cómo sabías? Porque incluso me dijo, ¿tú cómo sabías eso? Ya te pasó, y le dije, no, pero pues lo leí hace tiempo en un libro. Y pues sí, ella ya revisando en internet fue como también se fue adentrando más en eso y supo pues realmente que yo estaba en lo cierto con lo que le decía. Ok, y esto a final de cuentas, ¿cómo terminó, amiga? Sí, pues una persona le dijo que hiciera como ciertas oraciones, que bueno, que se acercara y leyera unos salmos en la Biblia. Uh-huh. Y pues hizo como que la calmó más. Entonces sí, después de eso pues ella se cambió de casa y no volvió a ocurrirle. Se cambió, de hecho, sobre la misma colonia. Sí. Y eso ya no le ha pasado. Lo que sí le ha pasado es, por ejemplo, que escucha las risas de la señora, o su hija ve a una viejita luego así en la noche en su recámara, y pues cerca de donde ella vive hay como un cerro. Entonces comentan que pues eso es como de brujas, que ahí hay brujas y eso, y realmente no sabemos si esas risas que ella también escuchaba ahí en su casa
era debido a eso, y si la señora, la viejita que ve su hija, es lo mismo. Podría ser, ¿eh? Hay que protegerse, ya lo sabes, hay muchas recomendaciones para las brujas, el clásico crucifijo de palma, las tijeras abiertas, todas esas cosas que pueden servir, bueno, de acuerdo a las creencias de cada quien, ¿verdad? Yo recuerdo que en cierta ocasión que andábamos en el campo con gente de campo, nos decían que era suficiente con tener algún objeto puntiagudo, es decir, un cuchillo, una navaja, algo que tuviera filo, y las brujas al detectar eso, pues se ahuyentaban. Sí, claro, de hecho, bueno, así como rapidísimo una historia, tengo una amiga que es psicóloga, y pues bueno, mucha gente que es psicólogo no, como siempre le busca otra explicación a este tipo de temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que era pues temporada de Día de Muertos, y eso empezamos a hablar sobre cosas así paranormales y eso. Uh-huh. Y entonces ella nos contó, su sobrino acaba de nacer. Sí. Y bueno, de este cerro que yo les cuento, para la gente que vive acá en Toluca, parte de Toluca y Metepec, donde conoce, se llama, lo conoce como el Parque Sierra Morelos, y todo eso abarca pues una gran parte de aquí de la ciudad. Uh-huh. Entonces ella vive muy cerca de ahí y nos contó que cuando recién acaba de nacer su sobrino, sí, pues su cuñada y su esposo se tornaban en la noche para cuidar al bebé. Uh-huh. Un día no se quedaban dormidos los dos, y la cuñada cuando despertó él estaba buscando al bebé y ya no estaba. Entonces pues despertó al esposo, pero él estaba como dormido con un sueño súper profundo. Sí, claro. Y se puso como loca pues a buscarlo, y se lo encontró cerca de la ventana que daba hacia la calle. Entonces dice que cuando lo vio fue porque se empezaron a volver las cortinas. Entonces cuando fue a recogerlo, en la ventana afuera había una señora, una viejita, que pues con groserías le decía que se iba a llevar al bebé y que se lo diera y que era de ella. Y le dije, pero pues a lo mejor era una persona que lo estaba robando, y me dijo, no, porque afuera, dice, donde ella estaba, pues era en la planta alta de la casa. Dice, y afuera de la ventana, pues no hay como nada para que alguien se parara. Entonces era como que muy extraño que pues una viejita estuviera ahí. Me dice, ¿cómo te explicas esto? Y yo, no, pues claramente volando, ¿no? Y que después pues los vecinos le dijeron que colocara en la azotea como semillas de mostaza, uh-huh, que porque según con eso como que se entretenían, ¿no? Sí. Y se la pasaban toda la noche comiendo las famosas semillas de mostaza, y así evitaban que pues se llevaran a los bebés en la noche. Entonces pues sí, la comunidad estuvo súper espantada, y a partir de ahí pues los papás de ella y así hacían como que sus guardias en la noche para cuidar al bebé y pues que no les pasara lo mismo. Vaya, amiga, pues estas historias de las brujas, para muchos dicen eso es ficción, pero quien lo ha vivido dices, ¿cuál ficción? Si es la verdad. Ahora, sí, ¿te arriesgas o no te arriesgas, verdad? ¿Tú qué harías, no? Pues la gente debe pensarlo así. ¿Y tú qué harías? No, pues yo haría hasta lo imposible por cuidar a mi familia, a mis pequeños sobre todo, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias, amiga, qué bueno que pudiste platicarnos esto. No sé si quieras agregar algo más. No, pues solamente un saludo a todos los que están en la comunidad, en YouTube y en Facebook. Sí. Y pues que se comuniquen para contar sus historias, porque la verdad esto es parte de la cultura mexicana. Correcto, sí. Es padre, y como la mayoría comenta, pues al igual yo también, desde que estaba muy chica y estaba Juan Ramón Sáenz, pues los escuchaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita de grande, pues yo ahorita estoy haciendo unos arreglos para el 14 de febrero. Eso y pues todas las noches me la paso escuchando, aunque sea el programa repetido, pero con ustedes me la paso todo el día. Muy amable. Muchísimas muy gracias. Amable, muchas gracias, amiga. No, de que cuídense mucho, Gina, Nacho, y todos gracias. los que nos escuchan igual. Excelente luego, noche. Amiga, que la pases muy bien. Muchísimas gracias. Pues ahí está el relato de las brujas. ¿Qué tal, Gina y Nacho? Muy buenas noches, un saludo para ustedes dos y para toda su audiencia en YouTube. Mi nombre es David, yo los contacto de Altamira, Tamaulipas, y el motivo de este audio es por una historia que me relató un amigo
que le tocó vivir hace como 10 años, él me comentó lo siguiente. Mi amigo, al igual que muchos de nosotros que pues buscamos independizarnos de nuestra familia, ¿verdad? Y hacer uso de las prestaciones que nos da el gobierno, sacó su casa. Él sacó su casa y pues estuvo viviendo en ella un periodo de unos cuantos meses, ¿no? Al poco tiempo, a los pocos meses de habitarla, pues tuvo pues la suerte de recibir una muy buena oferta de trabajo y tuvo que irse a la ciudad de Querétaro. Estando en la ciudad de Querétaro y queriendo él pues compensar los gastos que estaba teniendo, porque él pagaba renta ya, ¿verdad? Pues quiso poner en renta pues su casa pues acá en Tampico y lo consiguió en cuestión de días. Se la rentó a tres jóvenes. Me comentaba él que eran 3 estudiantes de medicina que le habían dicho que ellos venían a hacer su especialidad o estudiar algo de su especialidad aquí y que iban a estar pues un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Entonces mi amigo pues ya pues se sentía seguro con esa lanita que le iba a estar entrando y que pues que iba a estar pues teniendo ahí, ¿no? Todo marchó muy bien los primeros 8 o 9 meses que estuvieron los estudiantes rentando, hasta que un día recibe una llamada por parte de ellos. En esa llamada uno de los muchachos le dice que pues que tienen que irse, ¿no? Que tienen que irse de aquí de Tampico, regresarse a su casa. Ellos venían de Guadalajara y pues tenían que regresarse, ¿no? Así de imprevisto, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? Pues se fueron. Mi amigo pues se quedó con un muy buen pues con una buena experiencia. Dije, bueno, ya la renté una vez, pues voy a volverla a rentar. Hace lo mismo, pone en renta su casa. En esta ocasión se la alquila a una familia, matrimonio y 2 hijos. Y pues hace la misma dinámica, ¿verdad? Apartan, dan su enganche y su mensualidad por adelantado. Y antes de que se venza la segunda mensualidad, mi amigo recibe la llamada pues del padre de familia, ¿no? Donde le comenta que le dice, pues yo sé que ya se aproxima la próxima mensualidad, pero antes de hacerle el pago yo quiero hablar con usted. Mi amigo le contesta, ¿verdad? Pues sí, claro que sí, no se preocupe. De hecho, cae coincidencia de que pues yo viajo para allá, para Tampico, y pues si quiere yo puedo pues ir a la casa y platicar con usted. Llega mi amigo aquí y se presenta en su domicilio, en la casa que estaba rentando, y platica con la familia, ¿no? Con el matrimonio. Y ellos le hacen el comentario. Fíjese que días después de habernos venido a vivir aquí e instalarnos, empezamos a ver, a sentir y a escuchar cosas pues raras y extrañas, ¿no? Mi amigo, para esto, al momento de que entró a la casa a platicar con ellos, sintió muy fría la casa. Mi amigo lo primero que pensó fue, no, pues le pusieron clima, ¿no? Le pusieron clima a la casa y no me pidieron permiso, cosa que no era así. Ellos le empezaron a platicar que no podían dormir, que los molestaban, que escuchaban ruidos. Los hijos del matrimonio se quejaban de que les jalaban el pelo, que los empujaban, que los molestaban, y una serie de cosas pues muy extrañas, ¿no? De hecho, mi amigo le preguntaron, a usted cuando vivió aquí pasó por la misma situación. Mi amigo pues les comenta que no, ¿verdad? Que los meses que él estuvo, él nunca tuvo ninguna situación parecida a la que ellos comentan, y que después de haberse ido él, los primeros en rentarla, que fueron los 3 estudiantes, nunca le comentaron haber tenido ningún tipo de situación parecida tampoco a la que ellos le estaban comentando a él en ese momento. Entonces pues la familia solamente duró un mes, se fue, y mi amigo pues tratando de buscar una explicación
a esa situación, pues contactó a los estudiantes, ¿no?, que habían estado ahí. Les comenta lo que la familia le platicó, le platicó, y uno de ellos le confiesa que ellos se habían ido de la casa porque les había pasado lo mismo. Pero les había pasado lo mismo a raíz de que ellos habían jugado a la Ouija. Ahí era la explicación. Entonces, pues ellos no saben qué hicieron, o sea, lo jugaron, pero no saben si abrieron algo o invocaron algo, o pactaron con algo que empezó pues a habitar ahí con ellos, y la única solución que ellos encontraron fue irse. Mi amigo sí, después de escuchar eso, pues hizo pues lo más correcto, ¿no? O que él pensó que fue hablar con no recuerdo si fue con un sacerdote o un pastor, pues para que fueran a su casa a bendecirla o a despojar lo que estuviera allí o a exorcizarla, lo que tuvieran que hacer, ¿verdad? Porque sí era muy extraño, o sea, era muy extraño entrar a casa, sentir un frío, sabiendo que afuera ni siquiera hay un árbol que diera sombra, cuando la casa es lado sol, y aquí en Tampico, ¿no?, que el clima, pues las temperaturas son pues infernales, ¿no?, el calor es infernal. Entonces era un cambio muy drástico de temperatura la que se vivía estando ahí, y mi amigo pues tuvo que hacer eso, ¿no? Tuvo que pedirle a alguien, en este caso les comento, no recuerdo si fue un sacerdote o un pastor, que fuera pues a hacer lo que tienen que hacer, ¿no?, lo que corresponde en ese tipo de circunstancias. Hasta ahorita es fecha de que la casa está sola, ya va para 3 años que está sola. Mi amigo ya no la volvió a rentar después de la última experiencia que le platicó la familia. Él ya no regresó, él sigue viviendo en Querétaro. Ya su plan es pues ya no rentarla, sino ya pagarla y pues venderla, ¿no? Entonces, esta plática que tuve con mi amigo, este relato que él me comentó, salió a raíz de que una amiga de mi trabajo, en mi oficina, me comentó que ella quería jugar la Ouija. Y mi amigo me dijo, mira, esto fue lo que me pasó a mí, si quieres pues coméntaselo a ella, porque no es un juego, es algo pues muy delicado, y pues a mí me tocó experimentarlo. Entonces pues sí hay que tener pues cuidado con ese tipo de situaciones, para que nadie en verdad de los que estamos aquí, que formamos parte de la audiencia, claro, pues tengamos que vivir, ¿no? Claro. Que tampoco lo tengamos que experimentar. Pues ojalá les haya gustado el relato, y pues un saludo a todos que están muy bien, y por aquí estamos escuchándolos. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Y es que otra experiencia ¿sí?, relacionada con la Ouija, Nacho, la consecuencia que puede haber la maldita por Ouija, tomar como juego algo que definitivamente es una invocación, que abre puertas, y entonces aquí están los resultados. Los resultados, sí, de hecho sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Miguel García. ¿Miguel? Miguel. Ah, perfecto, Miguel. ¿Desde dónde nos escuchas? Aquí estoy hablando de Cuautitlán, Estado de México. Ah, perfecto. ¿Qué nos quieres platicar? Sí, te voy a contar una historia que sucedió ya más o menos hace que unos 25 años, yo creo. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo empezó todo? Sí, mira, esto sucedió en un pueblito ahí cerca del estado de Oaxaca, como a 10 minutos. Entonces, esta era se puede decir que venía siendo prima mía. Ellos vivían, te digo, ahí cerca del estado de Oaxaca, muy cerquita. Entonces ellos vivían en un terreno muy grande, donde tenían mucho patio, se podría decir. Entonces su esposo, la que venía siendo mi prima, todas las noches que llegaba, se aparecía por atrás sobre unos matorrales, una flamita. Oye, Miguel, te voy a interrumpir porque me parece que tienes altavoz o manos libres.
manos libres. ¿Se los puedes quitar, por favor? Sí, a ver. Sí, es que si no se interrumpe Es que se escucha como eco. Ajá. A ver, Miguel. Sí. Ah, se escucha mucho mejor. Adelante. Así te decía, entonces cada noche que él llegaba de sus labores, se le aparecía una flamita de lumbre. Entonces ya él, cada que llegaba, él solo la veía. Entonces, pues, era algo raro, ¿verdad? Y llamaba a su esposa o algo, y la llamita, pues, ya se desaparecía, se podría decir. Entonces, en una ocasión le platicó a uno de sus hermanos. Entonces su hermano, pues, tenía creencias de que, pues, era dinero o algo así, ¿no? Sí. Entonces, pues él intentaba, su hermano intentaba ir a ver, si él la veía, y no, solo se le aparecía al primo al esposo de mi prima. Su hermano le dijo que hiciera una seña donde él veía la llamita de fuego. Entonces una noche, pues él llega, ve la flamita, se acerca y hace una seña exactamente a donde él la veía. Pone, no sé, una cruz, no recuerdo qué hizo. Entonces al siguiente día llega su hermano y le dice que si lo había hecho, y efectivamente ahí estaba la seña donde él veía la flama. Entonces su hermano le dice que quiere escarbar para ver qué puede sacar. Pues sí, según quedaron que en esa semana lo iban a hacer, o en esos días lo iban a hacer, ya tenían exactamente a dónde estaba a dónde salía la flamita. En esa misma noche, él, como todos los días, regresa de trabajar y ve otra vez la flamita. Se acerca nuevamente, pero en esa ocasión se le aparece una persona, así como cualquier persona, dice que era, y le dice que si va a escarbar, que lo hiciera él solo, que había algo para él, pero con una condición. Sí. Que le diera a uno de sus hijos, que era el más pequeño. Oh. Entonces, él, pues al momento que le dice eso, se asusta y se va a su casa y le da mucho miedo. Entonces empieza a comentar con su esposa lo que le pasó y le dice que se vayan de esa casa. Para esto, ese niño, el bebé, el que era bebé en ese momento, pues ya estaba muy inquieto, no podía dormir, se enfermaba mucho y cosas así. Entonces, en esa noche quedaron que se iban a ir en esos días. Pasó el siguiente día y su hermano regresó ya decidido a hacer lo que habían planeado. Entonces el hermano, el esposo de mi prima, le dice que no haga nada, porque pues no le quiso contar que tenía un problema, que se iban a ir de la casa. El hermano pues no creyó, y como ya tenía la ubicación de la llamita, empezó a escarbar. Escarbó y dice que encontró puro cartón, que encontró mucho cartón, que no encontró nada. Entonces él decepcionado, ahora sí que se va y empieza a embriagarse, se podría decir, esa misma noche. Llega el esposo de mi prima y le dice que quién había hecho el agujero, que ya le había dicho que no. Empezaron a discutir y se hicieron de palabras, y este hombre ya borracho le empieza a querer pelear. El hermano no le hace caso y se mete a su casa. De repente dice que
que llegó como una cabra, un chivo grande, y empezó a atacar al hermano. Muy feo. Entonces él saca su machete y quiere matar a la cabra, ¿no? Porque lo estaba atacando. Sale el esposo de mi prima e intenta pues calmarlo. El propio hermano ahora sí que saca su machete y le da un machetazo en la cabeza. Ay, terrible. Sí, o sea, fue una tragedia horrible. Pues ahora sí que entre hermanos se mataron. El señor lo mata y se va del pueblo. Entonces ya pasando los días, pasando el siguiente día, que ya fue su funeral, se podría decir, dicen que, platican que llegó la cabra y se echó al lado ahora sí que de su ataúd. Y entonces pues sí fue una tragedia muy grande la que pasó en ese pueblo. Terrible. Y es que imagínate todo lo que nos fuiste platicando, la manera en la que ahí se perdió la vida fue pues sin nombre, ¿no? Sí, entre hermanos. Imagínate. Sí. Oye, y después de que esto sucedió, ya a la fecha se cuentan algún tipo de situación que tenga que ver con los temas del programa. Pues sí, se cuentan muchas cosas que pues era el malo, ¿no? El maligno, se podría decir, el que le estaba dando el dinero y que hizo que se pelearan entre ellos, o cosas así que ya se van sacando después de lo que se vivió, porque pues eso fue muy mentado y fíjate, a través del dinero los estaba tentando. Exactamente, entonces sí fue algo muy terrible, y hasta la fecha pues ahí en ese mismo pueblo se conoce muy bien esa historia. Vaya, pues nosotros te agradecemos muchísimo que la hayas platicado. Sí, no, mucho gusto por escucharnos, Gina. Un saludo para todos. Saludos a ti, y es que cada relato nos va dejando un mensaje. Hay que estar muy alertas y atentos y no dejarnos guiar, en este caso, por el dinero o por algo material que nos puede nublar e incluso hacer actos pues realmente terroríficos. Sí, claro. Que tengas excelente noche. Muchas gracias, se los agradezco, que estén muy bien. Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias por tu comentario y tu mensaje. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Desde dónde nos escuchas? Laredo, Texas. Oye, ¿y qué nos quieres platicar o compartir? Es algo que le pasó a un turista en París. Eran 5 chavos que se fueron a Europa en 1999. Como estaban de moda, bueno, ya ves este intercambio de estudiantes, uno de ellos era un italiano, Renato, creo que era el nombre del chavo. Renato, y eran 5, y los otros 3 eran juniors, acá gringos, allá de Austin, Texas. Y él era, pues, así como nosotros, ¿verdad? Que trabaja, estudia, trabaja y todo, ¿no? Clase media alta. Dice, no, pues yo, muy padre, yo me administré. En aquellos tiempos tú con $100 te la pasabas muy bien en el día. Entonces yo ya llevaba todo planeado. Yo no soy una persona rica, o sea, yo tenía que juntar dinero. Mis 3 amigos juniors, pues no había problema. Sí. Entonces él se había administrado. Llevaba $1,500 en efectivo. Y llevaba mi tarjeta de crédito como con unos $7,000, comentaba el chico. Es importante esto para la historia. Entonces comenta él que bueno, ya van, estuvo 7 días en Roma, su amigo Renato los invitó, todo muy padre. Y como suele pasar, pues el chavo se gastó casi todo su dinero. Pues se la pasaron, conoció chicas, se la pasó de fiesta y todo. Estaba la temporada de la Serie A, fue a ver juegos. Entonces comenta él que pues se pasó del presupuesto, ¿no? Pero dijo, bueno, pues tengo mi tarjeta de crédito con $7,000. Entonces no hay ningún problema. E inclusive en aquellos tiempos, tú ibas a un Western Union o a un MoneyGram y con tu tarjeta de crédito tú cargabas y te daban efectivo, como si fuera un cajero automático. Ah, okay. Entonces él comentaba que cuando le llegó su tarjeta de crédito, te
llegaba el PIN, te estoy hablando de los 90s. El número de PIN, dice, fíjate que yo lo vi, pero se me hizo relevante y me acuerdo que era el año de 1970 y algo. Dije, bueno, nunca me lo grabé, dije, 1970, no era necesario porque nunca tuvo necesidad de sacar efectivo. Ganaba y traía su tarjeta y lo usaba, no había necesidad. Entonces él dijo, bueno, ya se me acabó el efectivo, pero me faltan 3 días que voy a pasar en París. Dije, tengo $7,000. Digo, más que bien. Entonces ya ellos acaban su estancia en Roma, se queda Renato, el italiano, y ya quedan 4 y se van a París. Y bueno, dice que él llega y de los otros 4 ellos ya habían estado mucho tiempo, eran chavos ricos, ellos se iban a ir a Barcelona. Él en ese hotel donde llegó a París no tenía procesador de tarjetas de crédito, recibía puro efectivo. Entonces comenta él que pidió un hotel cerca de la Torre Eiffel para estar en el área turística, ¿no? Comenta el chico que pues todo muy bien, llegó y le dijo, bueno, pues no aceptamos tarjeta de crédito. Bueno, dice que ya nada más le quedaban cierto efectivo. Entonces él da el enganche y le salía como $80 la estancia, ¿no? Entonces dice que él dio la mitad. Ya le quedaba muy poco efectivo. Dijo, bueno, luego llegó a un Western Union o a un MoneyGram y saco. Sí. Pues está bien. Va, entonces comenta él que se va a pasear con los amigos, todo. Los amigos agarran su tren y se van para Barcelona. Era todavía temprano, dice que eran como las 4 de la tarde. Él decide irse y a conocer la Torre Eiffel y todo muy bien hasta ahí. Entonces el chavo ya no tenía efectivo, no tenía dinero. Dice que le quedaban como $15 y ya le faltaban 2 días para estar ahí, ya sin sus amigos. En aquel tiempo los celulares no eran muy comunes. Y comenta el chavo que pues déjame ver qué hago. Va al hotel y habla y le dice, oye, fíjate que tengo este problema, ¿cómo le hago? Y el francés le dijo, ese es tu problema, no es mi problema, tú lo vas a arreglar. Y entonces el chavo dice que pues, ok, se acuesta y todo, y él pensando ya no podía dormir bien. Al día siguiente ya, pues faltaba un día. Va y los del hotel le dicen, deja tus maletas aquí. Me dijo, tienes que pagarlos. Me dijo, pues no te puedes llevar tus maletas. Entonces el chavo, pues ya preocupado, empieza a buscar en la calle cómo hacerle. Entonces él empezó primero a investigar, ¿sabes qué? Ahora mi problema es cómo regresar a casa. Digo, ¿cómo le voy a hacer? Porque no tiene efectivo, su tarjeta estaba bloqueada. Comenta el chico que checó cuánto traía, se dio cuenta que tenía $15 y investigó, el taxi costaba $80 de ahí donde él estaba al aeropuerto. Y lógicamente él se cercioró de sacar sus boletos de avión, solamente tenía una bolsa de canguro con sus boletos de avión, su pasaporte, la tarjeta de crédito que estaba bloqueada y los $15 y sin maletas. Entonces no tengo efectivo, voy a tener que buscar un lugar a donde dormir, porque no voy a poder dormir en el hotel, ya no tengo nada en el hotel, pues tengo que dormir en la calle. Entonces el chavo, su preocupación era llegar al aeropuerto, ya lo que él quería era llegar a casa. Entonces comenta él que se le ocurrió investigar lo de la estación de tren y quedarse a dormir en el metro. Entonces ya investigó cuánto era exactamente los $9, pues tenía $15 él, le quedan 6. Se compró algo de comer, dice que nada más le alcanzó para unas manzanas. Dijo que había comprado 4 manzanas y un plátano. Entonces eso fue lo que comió todo ese día. Dice que él empezó a agarrar posición ni modo, a dormirme aquí en el metro. Dijo, ¿qué le hago? Dijo, entonces agarra el chico, dice que estaba viendo dónde se acostaban los hombres, ¿no? Los vagabundos. Y ya no vio que se acostó, ya también agarró posición. Entonces comenta él que, bueno, va pasando el día y la noche. Y dice que aproximadamente como a las 7 de la noche estaban unas niñas cantando esta canción que a lo mejor las has escuchado. Que estaban escuchando la canción de Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Que eran 3 niñas que estaban cantando. Y así, Guantanamera. Y ya como que llega a la estación el tren de esas niñas y se suben con sus familiares y se van. Cuando ve el chavo que las niñas van, porque le llamó la atención la canción, le llamó la atención a él la canción, y nunca la había escuchado, vio que estaba un mimo, haciendo show, ¿no? Malabares, de malabarista y todo. Y estaba haciendo show. Y pues él dice, se le llamó la atención y él sigue lo suyo, ¿no? Ya no está bueno, ya ve que se van las niñas y todo.
Y vio como el mimo seguía haciendo show y cada vez se iba yendo la gente, más tarde ya casi no había gente. Entonces vio que el mimo se le pone enfrente y empieza a hacer show. Entonces él traía su bolsa de canguro y agarró posición para dormirse. Pero él estaba nada más así acostado en el suelo, ¿no? Y vio que el mimo empieza a hacer un show. Empieza a malabarear con las pelotas. Y luego hace como un acto, ¿no? Primer acto donde se ve que está malabareando. Y luego hace como que trae un cuchillo. Y le está diciendo a alguien que le dé sus pertenencias. Luego él se cambia de lugar. Y el de pertenencias pues está como que no. Otra vez se cambia y le dice que le dé sus pertenencias. Entonces cuando él se cambia de lugar el mismo, le da convence a la víctima de que le dé las pertenencias. Pero la pertenencia hizo la finta de la bolsa de canguro. Como que se quitaba la bolsa de canguro de la cintura y se la daba al mimo. Okay. Y luego otra vez como que regresó al acto y empieza el mimo a dar malabares. Sí. Y otra vez agarra y se le queda viendo y le hace como con un cuchillo, haciendo el acto de que le dé sus pertenencias. Se cambia de lugar. El chavo asustado le da la bolsa de canguro, hace la actuación de que es la bolsa de canguro y se la entrega. Luego se voltea y ahora el mismo lo que hace es hace el acto de que le entierra el cuchillo y lo empieza a apuñalar. Y luego otra vez agarra los malabares y empieza a hacer malabares. Y otra vez le hace que le está pidiendo las pertenencias a su víctima. Se cambia del lado de la víctima. La víctima asustado le entrega la bolsa de canguro y luego se voltea al lado del atacante y empieza a apuñalar a su víctima. Pero luego le agrega algo. En el suelo se ve donde él le baja los pantalones y ella empieza a abusar de él. Y luego otra vez se regresa y empieza a hacer malabares. Y otra vez se pone y con el cuchillo le pide las pertenencias a su víctima en la actuación. Y luego se vuelve al lado de la víctima y otra vez hace la finta, la actuación de que le da su bolsa de canguro. Otra vez se pone en posición de atacante y con el cuchillo no empieza a hacer la actuación de que lo está apuñalando. Luego otra vez en el suelo hace la actuación de que lo está violando, pero ahora le agrega algo. Le agrega que con el cuchillo lo hace como si lo estuviera abriendo y que le está sacando todos sus interiores, ¿no? Entonces el chavo se queda, ¿qué pedo? Pues el chavo así viendo y pues lógicamente se queda él pues frío, ¿no? De ver al mismo hacer eso. Y todavía él volteó que pues, no había gente, había muy poquita gente. Eran pues en la estación de tren grande y como a 50 o 100, 80 metros estaban las personas hasta allá lejos. Entonces él pues, se quedó pues, sacado de onda, ¿no? Y asustadísimo. No sé cómo el mimo dice que como que el mimo traía sus pertenencias, como que las dejó en un lado y el mimo aprovechó para ir a recogerlas. Y comenta este chico que aprovechó y se arrancó corriendo. Se arranca corriendo por el túnel. Son túneles largos de casi 200 metros de longitud, de donde te subes tú a salir ahora sí que hacia la calle. El chavo corre y donde va a llegar al final se le ocurre voltear hacia atrás a ver si lo viene siguiendo. Y sí, viene al mismo corriendo detrás de él. Entonces el chavo sube las escaleras y el chavo lo primero que pensó es no perderme porque no conozco París. Entonces el chavo se metió hacia las colonias porque tú ves y sí, la intención de él era ver la Torre Eiffel para no perderse. Y el chavo pues corre por su vida, ¿no? Corre. Se empieza a meter, pero él dijo, quiero verme la manera de no perderme. No conozco París, ¿dónde estoy? Entonces él está corriendo, pues se mete por un lado y lo que él buscaba no sabía ni qué pensar en ese momento, era correr. Y tuvo suerte que llegó a un lado donde había como un mercadito. Había muchas tiendas dentro de un parque, como tipo tianguis, ¿no? Había bastantes, pero ya estaban cerrados todos, pero había bastantes tiendas. Entonces el chavo corre y había muchos lugares donde esconderse. Entonces típico dijo que vio una especie de unos arbustos, estaba largo y se escondió. Y bueno, entonces sí que él escondido pues temblando, ¿no? Entre arbustos tirado en el suelo. Comenta el chico que en el suelo empieza a escuchar que alguien empieza a cantar Guantanamera,
Guajira, Guantanamera. Entonces él escuchaba que se escuchaba bajito, estaba lejos. Y cada que se escuchaba cerca, escuchaba más fuerte la canción. Igual, entonces comenta él que cuando se escucha lejos la voz significaba que el mismo estaba lejos. Ok. Él aprovecha y corre. Sí. Entonces lo que se le ocurre es regresar por donde llegó e irse a la Torre Eiffel. Se le ocurrió ir, ¿sabes qué? Ahí hay mucha gente. Entonces dijo, sea lo que sea, no se va a atrever a hacerme algo delante de mucha gente donde está transitado. Sí. Entonces corre hacia ese lugar y pues él cuenta que está rezando. Y corre, dice que sin voltear atrás, corre lo más que pudo, lo más rápido. Llega él, afortunadamente llega a la Torre Eiffel buscando un policía, algo, lo que él quería, pero estaba muy transitado. Entonces el chavo comenta que volteó hacia el lado y tanto era muy transitado, pero tampoco había muchos lugares donde ese chavo lo podía atacar. Okay. Entonces comenta él que se sentó en unas escaleras y no durmió. Y al momento de llegar a la estación, pues dice que ahora dijo, recuerdo que ahora este mismo posiblemente ya no esté pintado. Ahora su miedo era, no lo conocía él sin la pintura. Ok, Orlando, yo te agradezco mucho. Le vamos a parar ahí. Y bueno, con la promesa de que continuamos la próxima semana, si te parece bien. Claro. Ok, amigo, yo te agradezco tu comprensión y pues te deseo que tengas una estupenda noche. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Pues ahí está nuestro amigo, bastante extenso su relato e interesante, ¿eh? Gina. Que descansen, que tengan excelente noche y que Dios los bendiga. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos estupendas historias. Que tengas muy buena noche, que descanses y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.